La mano de la fiscal se detuvo a mitad de movimiento. Su bolígrafo cayó al suelo de mármol cuando la pequeña Anna Berg, de 3 años, pasó junto a la mesa de la defensa y se dirigió hacia el enorme pastor alemán que estaba sentado en silencio en el estrado. Se suponía que la niña no debía hablar con el perro de terapia sobre la brutal agresión a su madre. La jueza, Katharina Fischer, una mujer con décadas de experiencia, dejó caer su taza de café que se estrelló contra el estrado del juez, cuando Ana se arrodilló junto al sargento Rex y susurró unas palabras que electrificaron el aire de la sala. Rex, cuéntales lo que realmente le pasó a papá. Los dedos de la reportera de la corte, Lena Chen, se detuvieron a mitad de una palabra. Su boca se abrió cuando un murmullo estalló desde las gradas repletas, como una presa que se rompe. El rostro del abogado defensor, Marcos Weber, perdió todo color. Su costoso maletín cayó de su regazo cuando se puso de pie de un salto. Este juicio debía ser sobre la casi fatal agresión a Elena Berg hace 6 meses. No sobre el sospechoso accidente automovilístico del oficial de policía Jorge Berg hace 2 años, que había dejado a su hija muda y a su viuda con 3 trabajos y reclamaciones de seguro impagas. ¡Orden! La jueza Fischer golpeó su masa de madera contra el estrado, pero su voz temblaba. ¿Qué sabía esta niña que meses de investigación habían pasado por alto? ¿Y por qué el abogado de la defensa parecía haber visto un fantasma? Habían pasado 2 años desde que el coche patrulla del oficial de policía, Jorge Berg, se había salido de la carretera en una noche de lluvia en la carretera nacional A6, dejando atrás a una hija de 3 años que había dejado de hablar y a una viuda de 26 años que se ahogaba en facturas que los fondos del seguro debían haber cubierto. Anna Berg, Ana para todos, había sido la luz de la vida de su padre. Una niña que balbuceaba y esperaba cada noche en la ventana a que su coche patrulla girara en su modesta entrada en un barrio de Madrid. Ahora estaba sentada en silencio en la sala repleta del juzgado de Madrid. Sus rizos rubios enmarcaban un rostro que había aprendido demasiado pronto que el mundo podía robar todo lo valioso sin previo aviso. El vestido amarillo brillante, con las pequeñas margaritas que había comprado en una venta de garaje de la iglesia, era lo más bonito que tenía. Guardado para este momento, en el que su testimonio finalmente podría hacer justicia por lo que le había sucedido a su madre hace 6 meses. Elena Berg trabajaba 3 empleos para mantener su pequeño apartamento. Limpiaba oficinas desde la medianoche hasta las 6 de la mañana. Llenaba estantes en el supermercado desde las 7 hasta las 3 de la tarde. Y cuidaba de la ansiosa doctora Schneider desde las 4 hasta las 8 de la noche. Las facturas médicas de su brutal agresión ya habían agotado sus escasos ahorros, y la reclamación de seguro de vida impaga por la muerte de Jorge colgaba sobre ellos como una tormenta que nunca se disipaba. El sargento Rex representaba todo lo que Ana había perdido y necesitaba desesperadamente. El pelaje negro y marrón del pastor alemán de 9 años brillaba bajo las luces de neón de la sala. Sus inteligentes ojos marrones tenían una profundidad de comprensión que provenía de su propia experiencia con la pérdida. Rex había servido durante 8 años junto al oficial de policía Daniel Schneider antes de que su compañero sucumbiera al cáncer de páncreas, dejando al perro tan devastado que se negó a trabajar con cualquier otra persona en el equipo. Renate Schneider, la viuda de 76 años de Daniel, había acogido a Rex en su duelo, reconociendo un alma gemela en el perro en duelo. Su pequeña casa en la calle de los Robles se convirtió en el refugio de Rex, donde dormía junto a las botas de servicio de Daniel, esperando un propósito que parecía haberse perdido para siempre.
Cuando la justicia solicitó un animal de terapia para el testimonio de Anna, Rex mostró su primera chispa de interés en meses. La jueza Katharina Fisher ajustó sus gafas de lectura y estudió el expediente del caso, que marcaría su último juicio antes de la jubilación. A los 68 años, había presidido 4 décadas de tragedia humana, pero ninguna la había perseguido como el asesinato sin resolver de su nieta de 4 años hace 15 años. Emilia Fisher había sido asesinada durante un incidente de violencia doméstica que las autoridades nunca habían resuelto por completo, dejando a Katharina con preguntas que la habían envejecido más de lo que el tiempo podría haberlo hecho. El abogado defensor, Marcos Weber, alisó su corbata de seda y leyó sus notas por última vez. A los 40 años, se había forjado su reputación defendiendo a los indefensos y tomando casos pro bono que otros abogados evitaban. Su costoso traje y su Rolex parecían fuera de lugar para alguien que afirmaba trabajar gratis. Pero su suave comportamiento hacia Anna había convencido a todos de su genuina preocupación por la niña traumatizada. El sol de la tarde entraba a raudales por los altos ventanales de la corte, proyectando largas sombras sobre los rostros que pronto descubrirían que algunos secretos son demasiado pesados para que una niña pequeña los lleve sola. El juicio había comenzado 3 días antes con el desgarrador testimonio de Elena Berg desde su cama de hospital, transmitido por video, porque los médicos la consideraban demasiado frágil para viajar. Su voz, todavía ronca por el tubo de respiración que le había salvado la vida, pintó un cuadro de terror que visiblemente sacudió al jurado. Describió cómo se despertó para ver a Ricardo Méndez, su exnovio, de pie sobre su cama con un bate de béisbol, su rostro consumido por la rabia por el dinero que supuestamente le debía. «Traté de correr», susurró Elena a la cámara. Su cara magullada apenas se reconocía como la de la vibrante joven de las fotos familiares. «Pero él me alcanzó en la cocina. Fue allí, Ana. Mi bebé lo vio todo». Su voz se quebró por completo. Méndez estaba sentado en la mesa de los acusados. Su defensor público parecía abrumado por la montaña de pruebas en su contra. La fiscalía había presentado fotos de la escena del crimen que hicieron que varios miembros del jurado apartaran la mirada. Platos rotos, salpicaduras de sangre en las paredes amarillas de la cocina y un dibujo de un niño esparcido en el suelo donde Ana había estado dibujando justo cuando la violencia estalló. Sin embargo, el caso dependía enteramente del testimonio de Ana. Y durante 2 años, la niña había estado atrapada en un silencio tan completo que los psicólogos infantiles se preguntaban si alguna vez volvería a hablar. Ana muestra síntomas clásicos de mutismo selectivo después de un trauma severo. Le había explicado al tribunal la doctora Julia Müller. La mente se protege cerrando el mismo mecanismo que podría poner al niño en mayor peligro. Su voz. Fue entonces cuando alguien sugirió a Rex. Renate Schneider había estado en el juicio todos los días. Su artritis hacía que los escalones del juzgado fueran un desafío que superaba por pura determinación. Al escuchar a los fiscales discutir su dilema, se acercó a ellos con una sugerencia que parecía nacida de la desesperación más que de la lógica. «Rex no ha trabajado desde que mi Daniel murió», le dijo a la fiscal Rebeca Fuentes en el pasillo de la corte. «Pero este perro tiene un don para leer a la gente, especialmente a aquellos que están sufriendo. Si alguien puede llegar a esa preciosa niña, es él». El precedente legal era prácticamente inexistente. Los perros de terapia en las salas de audiencias seguían siendo controvertidos, ya que los abogados defensores argumentaban que influenciaban injustamente a los jurados a través de la manipulación emocional. Pero la jueza Fisher, quizás pensando en la voz silenciada de su propia nieta,
había aceptado permitir la presencia de Rex durante el testimonio de Ana. La mañana en que Rex conoció a Ana por primera vez, algo extraordinario sucedió en la sala de apoyo a las víctimas del juzgado. Ana había estado dibujando con su habitual precisión metódica, siempre dentro de las líneas, siempre con colores apagados, cuando Rex entró en la habitación en silencio detrás de Renate. La niña levantó la vista de su dibujo, y por primera vez en meses, su expresión pasó de una aceptación vacía a algo que se parecía a la curiosidad. Rex se acercó lentamente. Su entrenamiento era evidente en cada paso medido. Se sentó a 1 metro exacto de la silla de Ana y simplemente esperó, sus ojos marrones fijos en su rostro, con una intensidad que parecía casi humana. Los minutos pasaron en silencio antes de que Ana dejara su crayón y extendiera una pequeña mano hacia la majestuosa bestia. En el momento en que sus dedos tocaron el pelaje de Rex, todo el cuerpo del perro se relajó de una manera que Renate no había visto desde la muerte de Daniel. Ana acarició su cabeza con la cautelosa maravilla de un niño que descubre la magia, y Rex se inclinó hacia su toque, como si hubiera redescubierto su propósito. «Buen chico», susurró Ana. Tan bajo que Renate casi se convenció de que lo había imaginado. Pero no lo había hecho. Tampoco el oficial de la corte, que observaba el momento y llamó de inmediato a la jueza Fisher. Esa tarde, los argumentos legales volaron mientras ambas partes preparaban argumentos a favor y en contra de permitir que Rex acompañara a Ana durante el testimonio. Marcos Weber había apoyado sorprendentemente el acuerdo, argumentando que cualquier cosa que ayudara a Ana a sentirse lo suficientemente cómoda como para testificar servía a los intereses de la justicia. Su respuesta compasiva le valió asentimientos de aprobación de los espectadores y reforzó su reputación como un abogado defensor que realmente se preocupaba por las víctimas. Su señoría, había argumentado Weber elocuentemente, si esta niña ha encontrado su voz a través de la conexión con este notable animal, entonces tenemos la obligación moral de honrar esa conexión. La justicia que se retrasa es justicia que se deniega, pero la justicia que se silencia es justicia que se destruye. La fiscalía estuvo de acuerdo con entusiasmo, viendo a Rex como su mejor esperanza para desbloquear el testimonio de Ana. Solo la abogada de la víctima, Ana López, expresó preocupaciones sobre la posible retraumatización. Pero incluso, ella admitió que los métodos tradicionales habían fracasado. La decisión de la jueza Fisher fue unánime e inmediata. Rex podría permanecer con Ana durante su testimonio, sentando un precedente que resonaría en los tribunales de familia de todo el país. Mientras Ana se arrodillaba junto a Rex en la sala de audiencias, susurrando palabras que detuvieron el tiempo mismo, quedó claro para todos los presentes que estaban presenciando algo mucho más significativo que una novedad legal. Estaban viendo a un niño reclamar su voz a través de la lealtad inquebrantable de un animal que entendía la pérdida, el trauma y el poder curativo del amor incondicional. El silencio en la sala se tensó como un alambre, a punto de romperse cuando las palabras de Ana quedaron en el aire. Rex, cuéntales lo que realmente le pasó a papá. La masa de la jueza. Fisher se congeló en su mano. Sus 40 años de experiencia legal no ofrecían ningún precedente para este momento. La alusión de la niña a la muerte de su padre había tomado a todos por sorpresa. Este juicio debía ser sobre la agresión a Elena Berg, no sobre el accidente automovilístico de hace 2 años que se había cobrado la vida del oficial de policía Jorge Berg. El rostro de Marcos Weber se había puesto ceniciento. Su compostura segura de sí misma se resquebrajó como el hielo bajo presión. Agitó su maletín. Los papeles volaron
mientras sus manos temblaban de una manera que no escapó a los ojos agudos de la reportera de la corte Lena Chen. En sus 20 años de carrera, había visto a cientos de abogados, y la reacción de Weber le parecía profundamente incorrecta para alguien que debía estar sorprendido, pero profesionalmente compuesto. «Su señoría», balbuceó Weber, poniéndose de pie de manera inestable. «Tengo que oponerme a este testimonio. La niña está claramente confundida». «Denegado», dijo la jueza Fisher bruscamente. Su voz cortó las protestas de Weber como una cuchilla. Algo en su instinto entrenado gritó que este momento era más importante que cualquier formalidad legal. La corte escuchará lo que la niña tiene que decir. Ana miró a Rex con absoluta confianza, sus pequeñas manos enterradas en su espeso pelaje. El comportamiento del pastor alemán había cambiado drásticamente. Sus orejas estaban hacia adelante, su cuerpo estaba alerta y sus ojos marrones estaban fijos en Weber con una intensidad que hizo que varios miembros del jurado se movieran incómodamente en sus asientos. Renate Schneider, observando desde las gradas, reconoció la mirada de inmediato. Era la misma expresión que Rex había usado durante su servicio, cuando percibía algo peligroso. «Rex se acuerda», dijo Ana en voz baja. Su voz ganaba fuerza con cada palabra. Él estaba allí la noche en que el coche de papá se rompió. El pulso de la fiscal Rebecca Fuentes se aceleró. El accidente de Jorge Berg había sido investigado a fondo, pensó ella. El informe oficial lo había descartado como un error del conductor en una fuerte lluvia, sin pruebas de juego sucio. Pero al observar el estado cada vez más agitado de Weber, las piezas de un rompecabezas que no sabía que existía comenzaron a encajar en su mente. «Ana», dijo Rebecca suavemente, acercándose al estrado, «¿puedes contarnos lo que Rex recuerda de esa noche?» La niña cerró los ojos y se apoyó en el lado cálido y sólido de Rex. Cuando los volvió a abrir, contenían una claridad que parecía imposible para alguien tan joven. El hombre del reloj brillante empujó el coche de papá fuera de la carretera. Rex y su papá vinieron a ayudar, pero era demasiado tarde. La sala estalló. Los espectadores jadearon y susurraron frenéticamente, mientras los reporteros tomaban notas con una emoción apenas contenida. Weber se puso de pie de un salto de nuevo, su cara ahora roja sobre su cuello pálido. «Esto es absurdo. La niña tiene delirios, posiblemente influenciados por...» La voz de la jueza Fisher sonó como un látigo. «Se sentará y se callará hasta que yo solicite su objeción». Pero fue la reacción de Rex lo que realmente captó la atención de todos. En el momento en que Weber había levantado la voz, el pastor alemán se había movido protectoramente entre Ana y el abogado defensor, su pelo de la nuca ligeramente erizado. Aún más revelador, estaba mirando directamente a la muñeca de Weber, al inconfundible Rolex Submariner que captaba la luz de neón de la sala. Renate Schneider sintió que su corazón se saltaba un latido. Ahora lo recordaba. Daniel había llegado a casa agitado la noche del accidente de Jorge Berg, murmurando que algo en la escena del accidente no se sentía bien. Había mencionado a un hombre con un traje caro que había llegado antes que la policía, afirmando ser un ciudadano preocupado. Daniel había tomado nota del reloj del hombre, porque le pareció extraño que alguien usara un Rolex de 5.000 euros, mientras supuestamente caminaba en una noche lluviosa. Daniel tomó notas, susurró Renate para sí misma. Su mente se aceleraba. Su esposo había sido meticuloso con la documentación, especialmente cuando algo en un caso no le gustaba. Si esas notas aún existían. Mientras tanto,
Ana continuó su testimonio con la certeza inquebrantable de un niño que no tenía ninguna razón para mentir. El papá de Rex le dijo que algo no estaba bien. El coche no patinó. Fue empujado. El hombre del reloj brillante fue el primero en llegar, antes que los coches de policía. La formación legal de Rebecca luchaba con sus instintos. Todo en esto debería haber sido inadmisible. Testimonio de oídas de un niño traumatizado sobre eventos de los que no podría haber sido testigo de primera mano. Pero la especificidad de los detalles de Ana, combinada con el comportamiento cada vez más errático de Weber, apuntaba a algo mucho más siniestro de lo que nadie había imaginado. Su señoría, dijo Rebecca con cautela, solicito un breve receso para investigar estas nuevas acusaciones. La jueza Fisher asintió gravemente. Aprobado. El tribunal volverá a sesionar en 2 horas. A medida que la sala comenzó a vaciarse, Weber permaneció sentado, con las manos tan firmemente agarradas a su bolígrafo que sus nudillos se habían puesto blancos. Estaba atrapado en una pesadilla que él mismo había creado, viendo como una niña de 3 años y un perro de terapia exponían lo que él había pensado que era el crimen perfecto. Ana permaneció en el estrado, una pequeña mano descansando sobre la cabeza de Rex, como si sacara fuerzas de su conexión. Parecía ajena al caos que sus palabras habían causado, concentrada solo en la respiración suave y constante del perro que de alguna manera le había dado el valor para decir verdades que habían estado enterradas durante 2 años. «Buen chico, Rex», susurró, repitiendo las palabras que su padre solía decir. «Buen chico por acordarte». En las gradas, Renate Schneider ya estaba buscando su teléfono, su artritis olvidada en su urgencia por ir a casa y buscar los viejos archivos de casos de Daniel. Si su esposo había documentado sus sospechas sobre la muerte de Jorge Berg, esas notas podrían ser la clave para desentrañar una conspiración que llegaba mucho más profundo de lo que cualquiera había imaginado. El sol de la tarde entraba en ángulo a través de las ventanas de la corte, proyectando largas sombras que parecían reflejar los oscuros secretos que estaban saliendo a la superficie en lo que todos habían pensado que era un simple caso de violencia doméstica. El receso de 2 horas se extendió hasta convertirse en la tarde más larga de la carrera de Rebecca como fiscal. Mientras la jueza Fisher enviaba al jurado al aislamiento y despejaba la sala de los medios de comunicación, Rebecca se encontró en la situación sin precedentes de investigar un posible asesinato que había sido clasificado como un accidente durante 2 años. Su primera llamada fue al inspector principal de la policía, Frank Hoffman, el investigador principal en el caso de Jorge Berg, quien llegó al juzgado en 3 minutos, con un aspecto escéptico y ligeramente molesto. «Rebecca, con todo respeto», dijo Hoffman extendiendo los archivos originales del caso sobre la mesa de conferencias de la fiscal. «Investigamos a fondo este accidente. Carreteras mojadas. Visibilidad 0. Berg trabajó un turno de lis y probablemente se quedó dormido al volante. Es trágico, pero no es un misterio». Pero a medida que revisaban los archivos juntos, los detalles que hace 2 años parecían rutinarios, ahora, a la luz del testimonio de Ana, parecían sospechosos. Los registros de los primeros en responder mostraban que Marcos Weber, de hecho, había estado en la escena del accidente antes de que llegara el personal oficial, afirmando que había presenciado el accidente mientras se dirigía a casa desde una reunión de negocios tardía. Su declaración describía cómo vio el coche patrulla de Berg salirse de la carretera, pero no proporcionó detalles sobre si intentó ayudar o llamar a los servicios de emergencia. «Mira esto», Rebecca señaló el testimonio de Weber. Dice que vio el coche salirse de la carretera, pero nunca menciona que se detuviera para ayudar. ¿Qué clase de persona ve el accidente de un oficial de policía y no intenta ayudar de inmediato?
El inspector principal Hoffman frunció el ceño mientras leía el informe de Weber más de cerca. Y su línea de tiempo no cuadra. Afirma que llamó a la policía alrededor de las 11:05 p.m., pero la primera llamada de emergencia llegó a las 11:15 p.m. de un camionero. Si Weber realmente fue el primero en llegar, ¿por qué no llamó de inmediato? Mientras tanto, Renat Schneider estaba llevando a cabo su propia investigación en el sótano, abarrotado de su pequeña casa en la calle de los Robles. Daniel había sido obsesivo con los archivos de sus casos, especialmente con aquellos que lo perturbaban, y ella recordó su agitación la noche que Jorge murió. Entre cajas de informes policiales y registros de evidencia, encontró el cuaderno personal de Daniel, el diario encuadernado en cuero donde registraba sus pensamientos sobre los casos que no le parecían correctos. La entrada del 15 de noviembre de hace 2 años hizo que sus manos temblaran. Respondió al accidente de Berg en la carretera A6. Algo no está bien en toda la escena. Las marcas de neumáticos no coinciden con las condiciones climáticas, demasiado cortas para la velocidad que supuestamente llevaba. Civil en la escena. El abogado Marcos Weber afirma que presenció el accidente, pero su historia cambia constantemente. Primero dijo que vio el coche patinar. Luego, dijo que solo lo encontró después de que se saliera de la carretera. Su costoso traje estaba completamente seco a pesar de la fuerte lluvia. Debo seguir con esto, pero el jefe de estación dice que el caso está cerrado. La siguiente entrada, fechada 3 días después, fue aún más inquietante. Le pregunté a la viuda de Berg sobre la póliza de seguro. Weber está manejando la reclamación como amigo de la familia, pero Elena nunca mencionó conocerlo antes del accidente. Póliza valorada en 500.000 €. Pero Weber dice que el pago se está retrasando debido a irregularidades en la investigación. No tiene sentido. Voy a profundizar más, pero Rex parece estar enfermo. Cita con el veterinario mañana. Renate se dio cuenta con creciente horror de que Daniel había sospechado juego sucio desde el principio, pero su diagnóstico de cáncer había descarrilado su investigación. Las entradas se detuvieron abruptamente después de su primera ronda de quimioterapia, cuando la lucha por su propia vida se convirtió en su única prioridad. De vuelta en el juzgado, Rebeca estaba haciendo sus propios descubrimientos separados y perturbadores. Una búsqueda en los registros mostró que Marcos Weber había manejado las reclamaciones de seguro de otras 4 viudas de policías en los últimos 5 años, todas con oficiales que habían muerto en circunstancias aparentemente accidentales. En cada caso, los pagos se habían retrasado durante meses o incluso años debido a complicaciones de procedimiento que Weber supuestamente resolvía de forma gratuita. Esto está empezando a parecer un patrón, admitió el inspector principal Hoffman con gravedad. 4 policías muertos, 4 reclamaciones de seguro retrasadas, y Weber conectado a todas ellas. La revelación más impactante llegó cuando cruzaron los registros financieros de Weber. Aunque afirmaba trabajar de forma gratuita para familias necesitadas, Weber había realizado varios depósitos grandes en cuentas en paraísos fiscales en los últimos 5 años. Depósitos que coincidían sospechosamente con las fechas en las que las compañías de seguros habrían desembolsado el dinero por las muertes a las familias de los oficiales. Cuando el tribunal se reunió de nuevo a las 4:06 p.m., la atmósfera había cambiado por completo. Weber se sentó rígidamente en la mesa de la defensa. Su anterior compostura había sido reemplazada por un pánico apenas disimulado. La jueza Fisher llamó a ambos abogados a una reunión privada en el estrado del juez que duró 20 minutos, durante los cuales el color del rostro de Weber se volvió cada vez más pálido. Ana permaneció en el estrado. Su pequeña mano nunca dejó la cabeza de Rex. El pastor alemán parecía sentir la tensión en la habitación. Su postura protectora era aún más pronunciada que antes.
Cuando la jueza Fisher finalmente regresó a su asiento, su expresión era severa. Señoras y señores del jurado, comenzó la jueza. A la luz de la nueva evidencia que ha salido a la luz durante nuestro receso, este tribunal debe considerar acusaciones que van más allá del alcance de la acusación original contra el señor Ricardo Méndez. Rebeca se acercó al estrado de nuevo. Su voz era suave, pero tenía un propósito. Ana, ¿puedes contarnos más sobre el hombre del reloj brillante? ¿Lo viste alguna vez antes de la noche en que murió tu papá? Ana asintió con seriedad. Vino a nuestra casa. Papá estaba en el trabajo y mamá lloraba por dinero. El hombre dijo que ayudaría con el seguro, pero hizo que mamá firmara papeles que la hicieron llorar aún más. La sala de audiencias estaba en un silencio absoluto mientras Ana continuaba, sus palabras entregadas con la honestidad devastadora que solo poseen los niños. Rex se acuerda de él porque olía a mentiras. Los perros saben cuando la gente no dice la verdad. Weber finalmente se derrumbó. «Esto es una locura», gritó, poniéndose de pie de un salto. «Van a condenar a un hombre basándose en las fantasías de una niña de 3 años y en los supuestos recuerdos de un perro». Pero su arrebato solo sirvió para confirmar lo que todos estaban empezando a sospechar. La voz de la jueza Fisher era gélida cuando respondió: «Señor Weber, se controlará en mi sala. Continúe, Cerrita». Berg. Ana miró directamente a Weber por primera vez desde que comenzó su testimonio. Su joven rostro no mostraba miedo, solo la silenciosa certeza de la verdad. «Rex dice que se llevaron nuestro dinero. Se llevaron todo el dinero de las familias de los papás y dejaron a sus familias tristes». La revelación que destruyó el último vestigio de la compostura de Weber llegó cuando Renat Schneider entró en la sala, con el cuaderno de notas de Daniel en sus manos temblorosas. Cuando se dirigió a la mesa de la fiscal, el rostro de Weber se puso completamente blanco. Sabía exactamente lo que contenía ese cuaderno, y sabía que su mundo, cuidadosamente construido, estaba a punto de desmoronarse. Rebeca tomó el cuaderno con reverencia, comprendiendo de inmediato su significado. «Su señoría, tengo nuevas pruebas que corroboran el testimonio de la niña y apuntan a una conspiración que involucra fraude de seguros y posiblemente múltiples homicidios». Mientras Rebeca comenzaba a leer en voz alta las sospechas de Daniel, Weber tomó una decisión desesperada. Podía seguir luchando y enfrentarse a una exposición segura, o podía intentar minimizar los daños controlando la narrativa. Pero al mirar la mirada inquebrantable de Ana y la postura protectora de Rex, se dio cuenta de que su destino había sido sellado en el momento en que un niño traumatizado encontró su voz a través de la lealtad de un perro que lo recordaba todo. La sala de audiencias contuvo colectivamente la respiración cuando Weber se levantó lentamente de su silla. Su costoso traje parecía colgar suelto de su cuerpo, como si el peso de su culpa lo hubiera encogido físicamente. Cuando habló, su voz era apenas un susurro. «Su señoría, necesito hablar con mi abogado sobre un posible cambio en mi declaración». Pero Ana no había terminado. Mientras Weber se movía para sentarse, ella gritó una última verdad devastadora. «Rex dice que lastimaron a más que solo a los papás. También lastimaron a los otros niños cuyos papás no volvieron a casa». El silencio que siguió fue ensordecedor. En ese momento, todos en la sala entendieron que habían presenciado algo extraordinario. No solo la resolución de un crimen, sino la victoria de la inocencia sobre el mal, lograda por el vínculo irrompible entre un niño y el perro que le había dado el valor para hablar por todas las víctimas que ya no podían hacerlo. El juzgado estalló en un caos controlado cuando la confesión de Weber
envió ondas de choque a través de las gradas llenas. Los reporteros garabatearon notas frenéticamente, mientras los familiares de otros oficiales fallecidos se inclinaban hacia adelante en sus asientos, de repente comprendiendo que sus propias pérdidas podrían no haber sido los accidentes que les habían dicho que eran. La masa de la jueza, Fisher, golpeó repetidamente mientras luchaba por mantener el orden en una sala que acababa de presenciar la exposición de una conspiración criminal masiva. Weber se desplomó en su silla, con la cabeza entre las manos, mientras su defensor público le susurraba urgentemente al oído. El defensor parecía abrumado, claramente no preparado para que el caso de su cliente pasara de la defensa contra los cargos de asalto a la mitigación de daños por un potencial asesinato en masa. Mientras tanto, Ana permaneció en calma en el estrado. Su pequeña mano acariciaba el pelaje de Rex, como si la presencia del perro la protegiera del caos que la rodeaba. Rebeca Fuentes sintió que su corazón latía con fuerza a medida que las implicaciones del testimonio de Ana se hacían claras. Si Weber, de hecho, había orquestado la muerte de Jorge Berg, y posiblemente otras, se enfrentaban a uno de los planes de fraude de seguros más elaborados de la historia de España. Rebeca solicitó rápidamente otro receso para consultar con los investigadores federales, sabiendo que los crímenes de esta magnitud requerirían recursos más allá de la oficina del fiscal del Distrito de Madrid. Durante el receso de 30 minutos, la agente del LKA, María Santos, llegó con un equipo de auditores forenses que habían estado rastreando desembolsos de seguros sospechosos en varios estados federales. La agente Santos, una veterana de 20 años en la investigación de crímenes de cuello blanco, echó un vistazo a los registros financieros de Weber y reconoció de inmediato el patrón. Hemos estado investigando casos similares en otros 3 estados federales, explicó Santos a Rebeca y al inspector principal Hoffman. Siempre el mismo modus operandi. Oficiales de policía mueren en accidentes sospechosos. Los pagos del seguro se retrasan o se desvían, y las familias nunca reciben sus beneficios completos. Habíamos sospechado de un vínculo, pero no pudimos probarlo hasta ahora. La evidencia más devastadora provino de los propios archivos de Weber, que los investigadores habían incautado durante el receso. Entre sus papeles, encontraron expedientes detallados de docenas de oficiales de policía en toda España, completos con sus horarios de trabajo, la situación financiera de la familia y los detalles de las pólizas de seguro. Los archivos se leían como un manual para cazadores, identificando a los oficiales que eran vulnerables debido a la tensión financiera o los problemas familiares. Cuando el tribunal se reunió de nuevo, la atmósfera estaba cargada de tensión. El rostro de la jueza Fisher era grave cuando se dirigió a la sala repleta. Señoras y señores, lo que comenzó como un juicio por violencia doméstica ha sacado a la luz evidencia de crímenes que van mucho más allá del alcance de este procedimiento. Sin embargo, continuaremos con el testimonio de la señorita Asberg, para asegurar que toda la información relevante se conserve para los registros. Ana miró a Rebeca con la confianza que solo los niños pueden mostrar. Sus ojos azules reflejaban una sabiduría que parecía imposible para alguien tan joven. Cuando Rebeca le pidió que describiera más lo que Rex recordaba, la respuesta de Ana conmocionó a todos los presentes. Rex dice que el hombre del reloj brillante no estaba solo, dijo Ana en voz baja. Hubo otras personas que lo ayudaron a lastimar a los papás. Hicieron que parecieran accidentes, pero la nariz de Rex sabe la verdad. La compostura de Weber se rompió por completo. Saltó a sus pies, su cara roja de desesperación y rabia. Esto es una locura. Están arruinando mi vida basándose en la palabra de una niña que habla con perros. Ella no puede saber lo que está diciendo. Pero su arrebato solo sirvió para confirmar las crecientes sospechas de todos. Rex se interpuso inmediatamente entre Weber y Ana. Sus instintos protectores estaban completamente activados. El gruñido profundo del pastor alemán llenó la silenciosa sala,
un sonido que hablaba de lealtad y justicia de una manera que las palabras humanas no podían expresar. La voz de la jueza Fisher cortó la tensión como una cuchilla. Señor Weber, se sentará de inmediato o será retirado de esta sala por la fuerza. Mientras Weber se sentaba a regañadientes, Ana continuó su devastador testimonio. El hombre malo se llevó dinero de todas las familias cuyos papás se fueron al cielo. Hizo que las mamás firmaran papeles cuando estaban demasiado tristes para entender. Rex dice que por eso mi mamá tuvo que tener tantos trabajos, porque nuestro dinero nunca llegó a casa. La revelación golpeó el caso de Elena Berg como un rayo. Rebecca rápidamente verificó los registros del seguro, descubriendo que los 3 trabajos de Elena y sus problemas financieros no eran solo el resultado de perder los ingresos de Jorge. Eran el resultado directo del robo sistemático de Weber de los beneficios del seguro de su familia. La póliza de 500,000 euros, que debía haber asegurado el futuro de Ana, había sido desviada a las cuentas en paraísos fiscales de Weber a través de una serie de maniobras legales fraudulentas. La agente Santos se acercó al estrado con evidencia adicional que pintaba un cuadro aún más inquietante. Su señoría, nuestra investigación preliminar indica que el señor Weber ha estado operando este esquema durante al menos 7 años. Hemos identificado al menos a 12 oficiales de policía, cuyas muertes ahora necesitan ser reexaminadas, y potencialmente a docenas de familias a las que se les defraudó millones de euros en beneficios de seguro. La escala de los crímenes de Weber comenzó a abrumar a todos los presentes. No se trataba solo de la muerte de Jorge Berg o la agresión a Elena. Se trataba de un depredador que había atacado sistemáticamente a las familias de los oficiales caídos y robado a aquellos que ya habían pagado el precio más alto por el servicio público. Pero la revelación más impactante aún estaba por llegar. A medida que los agentes federales continuaban su investigación en tiempo real, descubrieron que la red criminal de Weber iba más allá del fraude de seguros. Varios de los accidentes que había orquestado involucraban a oficiales de policía que habían estado investigando la corrupción en sus propios departamentos. Jorge Berg, resultó, había estado investigando irregularidades en el manejo de pruebas que habrían expuesto a los cómplices criminales de Weber. Su señoría, anunció la agente Santos. El oficial de policía Berg no fue una víctima aleatoria. Fue atacado deliberadamente porque su investigación amenazaba con exponer una red de corrupción que involucraba a varios oficiales de alto rango. La sala de audiencias se quedó en silencio cuando la verdadera escala de la conspiración se hizo clara. Weber no solo había estado robando dinero de seguros, había estado eliminando amenazas para una organización criminal que había infiltrado las fuerzas del orden a múltiples niveles. El padre de Ana no había muerto en un accidente aleatorio, sino en un asesinato dirigido para proteger a los oficiales corruptos y sus socios criminales. Ana parecía sentir la gravedad de lo que su testimonio había desatado. Miró alrededor de la sala de audiencias con la seriedad de alguien mucho mayor que sus años. Luego habló directamente a la jueza Fisher. «Jueza», dijo con su voz clara y pequeña, «Rex quiere que todos sepan que mi papá era un buen policía. Él estaba tratando de atrapar a los malos, y por eso lo lastimaron. Pero Rex dice que la verdad siempre sale a la luz. Si la gente buena no se rinde». La simplicidad y el poder de sus palabras llevaron las lágrimas a los ojos de los presentes en toda la sala. Aquí había un niño que había perdido todo: a su padre, la seguridad de su familia, la salud de su madre, y sin embargo, todavía creía en la justicia y la verdad. Su fe en el bien, expresada a través de su conexión con Rex, había expuesto una conspiración criminal que de otro modo podría haber seguido destruyendo vidas durante años. El mundo de Weber se derrumbó en tiempo real a medida que los investigadores continuaban descubriendo pruebas de sus crímenes. Registros bancarios,
Registros telefónicos y comunicaciones encriptadas pintaron un cuadro de un hombre que había pervertido su posición como defensor de la justicia en una herramienta para la explotación y el asesinato. Las familias a las que supuestamente ayudaba de forma gratuita habían sido sus principales víctimas. Su dolor y confusión los habían convertido en blancos fáciles para sus elaborados fraudes. Cuando los procedimientos del día terminaron, la jueza Fisher se enfrentó a una situación sin precedentes. Lo que había comenzado como un simple caso de violencia doméstica se había convertido en una investigación a nivel nacional que abarcaba crimen organizado, corrupción policial y múltiples homicidios. Sin embargo, en el centro de todo, permanecieron una niña de 3 años y su perro de terapia, cuyo vínculo inquebrantable había dado voz a verdades que criminales poderosos habían enterrado durante años. El sol de la tarde proyectaba largas sombras a través de las ventanas de la corte cuando Ana finalmente se bajó del estrado. Rex caminó a su lado con la dignidad de un soldado que había completado su misión. Su lealtad a Ana y el recuerdo de su compañero caído habían servido a una justicia más grande que cualquier corte humana. Pero incluso cuando esta victoria se desarrollaba, todos los presentes sintieron que la historia estaba lejos de haber terminado. El arresto de Weber sería solo el comienzo para exponer una red criminal que había operado en las sombras durante años. Y el valor de Ana para hablar probablemente se necesitaría de nuevo a medida que los investigadores trabajaran para llevar a todos los perpetradores ante la justicia. El golpe devastador llegó a las 6:01 p.m. Justo cuando la sala se vaciaba de medios y investigadores, Rebecca Fuentes estaba revisando los archivos de evidencia cuando su teléfono sonó con noticias que destrozaron el triunfo del día en 1000 pedazos. Elena Berg se había derrumbado en el hospital. Su cuerpo finalmente sucumbió a las complicaciones de la brutal agresión que había comenzado toda esta odisea legal. Está en cirugía ahora, explicó la doctora Patricia Wolf a través de la conexión telefónica. Hemorragia interna que pensamos que estaba bajo control. Su cuerpo simplemente se rindió. El estrés de las revelaciones de hoy, de enterarse de la verdad sobre el motivo del asesinato de su esposo, fue demasiado para alguien en su estado. Rebecca sintió que el mundo se inclinaba de lado. Ana perdería al único padre que le quedaba, solo horas después de encontrar el valor para exponer a los asesinos de su padre. La ironía era insoportable. La valentía de la niña en su búsqueda de justicia podría haberle costado a la misma persona que estaba tratando de proteger. En el hospital, Ana se sentó en la sala de espera de la sección de pediatría. Rex a su lado, de alguna manera, entendiendo que su madre estaba luchando por su vida en el pasillo. Renate Schneider sostenía la mano libre de la niña. Su propia artritis se olvidó ante esta tragedia inimaginable. La fe de la anciana, que había sido probada por décadas de pérdida, luchó contra la posibilidad de que Dios le quitara a otro padre a esta niña inocente. Rex, susurró Ana en el pelaje del perro, su voz apenas audible. Mamá se va a ir con papá, ¿verdad? El pastor alemán gimió suavemente, un sonido que comunicaba más consuelo que las palabras humanas. Sus ojos marrones, que habían visto tanta pérdida en su propia vida, reflejaban una comprensión que trascendía las especies. Rex había visto a su fajista, su compañero, el oficial de policía Schneider, sucumbir al cáncer. Había sentido la impotencia de amar a alguien que no puedes salvar. La jueza Fisher llegó al hospital, todavía en su túnica, habiendo corrido desde el juzgado tan pronto como escuchó la noticia. A los 68 años, había presidido innumerables tragedias familiares, pero ninguna
la había conmovido tan profundamente como esta pequeña niña que se enfrentaba a la perspectiva de un abandono total. El paralelismo con el caso de su propia nieta era inescapable. Otra niña inocente, hecha vulnerable por un sistema que no podía proteger a los que más lo necesitaban. ¿Cuánto tiempo lleva en cirugía?, le preguntó la jueza Fisher a la doctora Wolf, aunque temía la respuesta. 3 horas. Las lesiones internas eran más extensas de lo que pensamos inicialmente, combinado con el trauma emocional del juicio de hoy. La voz de la doctora Wolf se apagó, dejando las implicaciones tácitas, pero entendidas. Mientras tanto, en una celda en el centro de la ciudad, Marcos Weber finalmente comenzó a comprender el alcance total de la destrucción que sus crímenes habían causado. La agente del LKA Santos lo había confrontado con la línea de tiempo. La agresión de Elena había sido orquestada como una advertencia para silenciarla sobre el dinero del seguro. Pero Ricardo Méndez había excedido sus instrucciones. Lo que se había pretendido como intimidación se había convertido en un intento de asesinato. Y ahora, las complicaciones de ese asalto podrían reclamar otra víctima. La red criminal de Weber se estaba desmoronando rápidamente. Los investigadores rastreaban conexiones que iban mucho más allá del fraude de seguros. Corrupción policial, intimidación de testigos, y ahora potencialmente 3 asesinatos. Jorge Berg, posiblemente Elena, y los otros oficiales cuyos accidentes estaban siendo reexaminados. La escala de la conspiración crecía con cada hora. De vuelta en la sala de espera del hospital, la compostura de Ana comenzó a resquebrajarse a medida que pasaban las horas. La niña de 3 años, que había mostrado un valor tan notable en el tribunal, seguía siendo en última instancia una niña pequeña que necesitaba a su madre. Se subió al regazo de Renate Schneider, aferrándose al collar de Rex, como si el perro fuera su único anclas a un mundo que seguía quitándole todo lo que amaba. «Quiero a mi mamá», sollozó Ana, sus palabras amortiguadas contra el hombro de Renate. «No quiero estar sola, como Rex cuando su papá murió». El corazón de Renate se rompió al mecer a la niña que lloraba, recordando su propio dolor cuando Daniel murió. Pero Rex parecía entender algo que los humanos no entendían. El perro se puso de pie, fue a la ventana de la sala de espera y comenzó a mover la cola. No con la excitación del juego, sino con el ritmo suave de la esperanza. La doctora Wolf salió de la sala de operaciones a las 11:20 p.m. Su bata estaba manchada, pero su expresión era cautelosamente optimista. La cirugía fue críticamente. La presión arterial de ella, Elena, cayó 2 veces, pero logramos detener la hemorragia interna y estabilizar su condición. «Ella vive», anunció la doctora Wolf al pequeño grupo reunido en la sala. «Crítica, pero estable. Las próximas 24 horas lo dirán todo». El rostro de Ana, bañado en lágrimas, miró a la doctora con una esperanza desesperada. ¿Puede Rex verla? Él la ayudó a salvarse. La solicitud iba en contra de todos los protocolos del hospital. Pero la doctora Wolf asintió. Después de todo lo que esta niña y su perro extraordinario habían pasado juntos, las reglas convencionales parecían insignificantes en comparación con el poder curativo del amor y la lealtad. Mientras se preparaban para visitar la unidad de cuidados intensivos de Elena, Ana volvió a susurrarle a Rex: «Mamá, necesita saber que los malos ya no pueden lastimarnos». La sala de cuidados intensivos estaba débilmente iluminada, llena del pitido rítmico de las máquinas que medían el débil agarre de Elena a la vida. Ana se acercó a la cama de su madre, con Rex caminando en silencio a su lado. La presencia del pastor alemán hizo que el ambiente estéril pareciera menos aterrador. El rostro de Elena estaba pálido contra las almohadas blancas, pero sus ojos revolotearon al escuchar la voz de su hija.
Mamá, susurró Ana, tomando la mano de su madre con suave delicadeza. Rex me ayudó a contarle a todos la verdad sobre papá. Los malos ya no pueden lastimarnos. Los ojos de Elena se llenaron de lágrimas al mirar a su hija, la niña que había estado muda durante 2 años. Ahora había encontrado el valor para exponer una conspiración que iba mucho más allá de la tragedia de su pequeña familia. Su voz era apenas audible a través de la máscara de oxígeno, pero sus palabras llevaban el peso del amor infinito de una madre. Mi niña valiente, logró decir Elena. Papá estaría tan orgulloso de ti. Pero incluso mientras se desarrollaba esta tierna reunión, la investigación que el testimonio de Ana había desatado estaba revelando verdades que sacudirían los cimientos de las fuerzas del orden en 3 estados federales. La agente del LKA Santos había pasado la noche coordinando con los fiscales federales. La evidencia que estaban desenterrando pintaba un cuadro de corrupción tan extenso que requería una reestructuración completa de su enfoque del caso. El avance se produjo cuando los investigadores finalmente descifraron las comunicaciones encriptadas de Weber. Ocultas dentro de una correspondencia legal aparentemente inocente, había mensajes codificados que revelaban la verdadera escala de su red criminal. Weber no había actuado solo. Era parte de un sindicato del crimen organizado que había infiltrado sistemáticamente los departamentos de policía para atacar a los oficiales que representaban una amenaza para sus operaciones. La jueza Fisher recibió el informe en sus aposentos al amanecer. Su café se enfrió cuando la agente Santos presentó evidencia que la perseguiría por el resto de su carrera. Su señoría, hemos identificado al menos a 15 oficiales de policía cuyas muertes deben ser reexaminadas. La organización de Weber no solo robó dinero de seguros, eliminó a los oficiales de la ley que se estaban acercando demasiado a la exposición de sus actividades. Las manos de la jueza temblaron al revisar los archivos. Entre las víctimas estaba el oficial de policía David Meyer, cuyo suicidio de hace 3 años había dejado a su joven esposa y a sus 2 hijas gemelas devastadas. Meyer había estado investigando una red de tráfico de drogas que, según la evidencia recién descubierta, estaba protegida por oficiales corruptos dentro de su propio departamento. ¿Cuántas familias?, preguntó la jueza Fisher, aunque temía la respuesta. 36 confirmadas hasta ahora, respondió Santos con gravedad. Esposa, hijos, padres, a quienes se les dijo que sus seres queridos habían muerto en accidentes o por su propia mano, cuando en realidad fueron asesinados por tratar de hacer su trabajo con integridad. La escala de la traición era asombrosa. Los oficiales de policía que habían jurado proteger y servir estaban siendo asesinados por el mismo sistema al que habían dedicado sus vidas. Sus familias no solo se quedaron en el dolor, sino que también se arruinaron financieramente. Los beneficios del seguro que debían haber proporcionado seguridad fueron robados sistemáticamente por los criminales que sus seres queridos habían intentado detener. Mientras tanto, el intento de Weber de llegar a un acuerdo fracasó a medida que la evidencia se acumulaba en su contra. Su abogado, abrumado por la magnitud de los cargos, había solicitado una reunión con los fiscales federales para discutir la cooperación a cambio de clemencia. Pero la posición de Weber se debilitó con cada hora. Los investigadores descubrían registros bancarios, comunicaciones y testimonios de testigos que lo pintaban como uno de los principales arquitectos de la conspiración, no como un participante renuente. El punto de inflexión se produjo cuando Renat Schneider proporcionó a los investigadores más de los archivos ocultos de Daniel, documentos que demostraban que Weber había atacado deliberadamente al oficial de policía Jorge Berg debido a su investigación sobre la manipulación de pruebas. Daniel había sospechado que la evidencia de las principales redadas de drogas estaba siendo manipulada o destruida para permitir que los traficantes de alto rango escaparan de la persecución.
Jorge Berg había estado trabajando con Daniel para exponer esta corrupción cuando fue asesinado. Daniel se estaba acercando demasiado a la verdad, le explicó Renate a la agente Santos. Su voz pesaba por el dolor y la rabia. Siempre decía que había algo podrido en el departamento, que los buenos oficiales estaban siendo preparados para el fracaso o algo peor. Jorge Berg era una de las pocas personas en las que Daniel confiaba completamente. La conspiración llegaba aún más alto de lo que cualquiera había imaginado. El fiscal general del estado, Roberto Kellerman, que había supervisado los enjuiciamientos durante 8 años, fue arrestado en su casa bajo cargos federales de conspiración, extorsión y complicidad en asesinato. Su oficina había desestimado sistemáticamente casos contra criminales protegidos, mientras perseguía agresivamente a los oficiales que amenazaban con exponer la corrupción. A medida que los arrestos continuaban durante toda la semana, Ana permaneció al lado de la cama de su madre, con Rex proporcionando un consuelo y una compañía constantes. El personal del hospital había hecho una excepción a su política de mascotas, reconociendo que la presencia del perro era esencial para la estabilidad emocional de Ana y la recuperación de Elena. Las enfermeras informaron que los signos vitales de Elena mejoraban notablemente cada vez que Rex estaba en la habitación, como si la presencia tranquilizadora del perro tuviera un valor terapéutico genuino. La atención de los medios fue abrumadora. Equipos de noticias de todo el país acudieron a la pequeña ciudad de Madrid. La historia de Ana había capturado la imaginación de la nación. Una niña de 3 años y su perro de terapia derribando una conspiración criminal que había operado con impunidad durante años. Pero Renate Schneider y la jueza Fisher trabajaron juntas para proteger a Ana del frenesí mediático, entendiendo que la niña necesitaba tiempo para sanar, no publicidad. La revelación más impactante llegó cuando los investigadores descubrieron que la red de Weber había planeado eliminar a Ana y Elena si el juicio hubiera continuado con normalidad. La agresión de Ricardo Méndez a Elena no había sido una violencia aleatoria. Fue un intento calculado de silenciar permanentemente a la familia Berg. El propio Méndez, que se enfrentaba a cadena perpetua, finalmente accedió a cooperar con las autoridades, revelando el alcance de la conspiración contra la familia Berg. Sabían que la niña podría recordar algo eventualmente, confesó Méndez durante su declaración grabada en video. Weber dijo que era solo cuestión de tiempo antes de que ella empezara a hablar, y cuando lo hiciera, todo se vendría abajo. El plan era hacer que pareciera que Elena no podía hacer frente a ser una madre soltera y se había hecho daño a sí misma y a la niña. La naturaleza a sangre fría del plan, que atacaba a una niña traumatizada y a su madre que luchaba, llevó las lágrimas a los ojos, incluso de los investigadores más duros. La valentía de Ana para hablar no solo había resuelto el asesinato de su padre, literalmente había salvado su propia vida y la de su madre. A medida que el estado de Elena se estabilizó en los días siguientes, se enteró del alcance total de lo que el testimonio de su hija había logrado. El dinero del seguro que Weber había robado, no solo de su familia, sino de docenas de otras, se recuperó a través de la incautación de activos. Los 500.000 euros que debían haber asegurado el futuro de Ana finalmente se liberaron, junto con los daños adicionales que garantizarían la educación y la seguridad de la niña de por vida. Aún más importante, la verdad sobre el carácter de Jorge Berg finalmente se reveló. No había sido un oficial cansado que se quedó dormido al volante. Había sido un héroe que murió tratando de exponer la corrupción y proteger a otras familias de los criminales que finalmente lo mataron. Su sacrificio tuvo un significado, y el valor de su hija aseguró que ese significado no sería olvidado.
El último intento de reparación de Weber llegó en forma de una confesión completa, detallando cada aspecto de la conspiración a cambio de una sentencia de cadena perpetua en lugar de la pena de muerte. Su testimonio implicó a Fafou a oficiales corruptos en 3 estados federales y proporcionó un cierre a docenas de familias que se habían preguntado durante años por qué sus seres queridos habían muerto. «Quiero que esa niña sepa», dijo Weber durante su interrogatorio final, su voz rota por el peso de sus crímenes, que su padre era todo lo que un oficial de policía debería ser. Jorge Berg murió porque no podía ser sobornado ni intimidado. Murió porque era bueno. La confesión trajo un sentimiento agridulce de justicia a la familia Berg. Ana, sentada junto a su madre en recuperación, con la cabeza de Rex en su regazo, escuchó mientras la agente Santos explicaba que todos los malos que habían lastimado a su familia irían a la cárcel para siempre. «Rex lo supo todo el tiempo», dijo Ana simplemente. «Los perros siempre saben quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Por eso a Rex le gustaba papá, y no le gustaba el hombre del reloj brillante». A medida que los procedimientos legales terminaron, la verdadera escala del impacto de Ana se hizo clara. Su valentía para hablar no solo había resuelto el asesinato de su padre, también había expuesto una conspiración criminal que había cobrado docenas de vidas y arruinado innumerables familias. Una niña de 3 años y su perro leal habían logrado lo que años de investigación por parte de profesionales entrenados no habían podido. El vínculo entre Ana y Rex había demostrado ser más que terapéutico. Había sido transformador, dando voz a la verdad y trayendo justicia a aquellos que habían sido silenciados por la corrupción y la violencia. Un año después, el modesto jardín de la familia Berg se había transformado en algo parecido a un pequeño pedazo de cielo. Ana, ahora de 4 años, y parloteando constantemente para compensar sus 2 años de silencio, estaba sentada con las piernas cruzadas en una manta colorida, leyéndole un libro de cuentos a Rex y a sus 3 cachorros. El pastor alemán yacía contento bajo el sol de la tarde, sus ojos marrones alertas pero pacíficos, mientras su descendencia jugueteaba alrededor de la pequeña figura de Ana. La indemnización del seguro le había permitido a Elena comprar una casa de 2 pisos en un vecindario tranquilo, donde la risa de los niños resonaba en los jardines cercanos, y el mayor problema era si los rociadores de césped alcanzaban todos los rincones del jardín. Elena había completado su título de enfermería con honores, especializándose en la recuperación de traumas, un área donde su propia experiencia con la pérdida y la curación le había dado una capacidad casi sobrenatural para conectarse con pacientes que habían perdido la esperanza. Érase una vez, Ana leía cuidadosamente de su libro favorito, Un valiente caballero que tenía un fiel compañero canino. Juntos viajaban por el reino, ayudando a las personas que no podían ayudarse a sí mismas. La cola de Rex se movía suavemente contra el césped, como si entendiera cada palabra de la historia que se había convertido en su ritual nocturno. El jardín conmemorativo en la esquina del patio era el lugar favorito de Ana para hablar con su padre. La placa policial de Jorge, recuperada de la caja fuerte de Weber durante la investigación, estaba sentada bajo una cúpula de vidrio en una roca de granito que decía: Oficial de policía, Jorge Miguel Berg, padre, héroe, guardián de la verdad. Ana había insistido en añadir el coche de policía de juguete que él le había regalado para su segundo cumpleaños. El mismo coche al que se había aferrado durante esos oscuros meses de silencio. Renate Schneider, ahora adoptada oficialmente como la abuela de Ana por elección, si no por sangre, y esa sangre cuidaba las rosas que rodeaban el monumento con la devoción de alguien que entendía que el amor trascendía las conexiones biológicas. Su artritis había empeorado en el último año,
pero ella afirmaba que perseguir a los cachorros de Rex era mejor que cualquier terapia física que los médicos pudieran recetar. Abuela Renate, llamó Ana, levantando la vista de su libro. ¿Crees que los cachorros de Rex serán tan inteligentes como su papá? Renate sonrió, observando a uno de los cachorros, una hembra, a la que habían llamado Esperanza, que mostraba los mismos instintos protectores que habían hecho a Rex una leyenda. Esperanza ya había mostrado una aptitud notable durante su entrenamiento inicial como perro de terapia, y parecía haber heredado no solo la inteligencia de su padre, sino también su extraordinaria capacidad para sentir la angustia emocional humana. Cariño, respondió Renate, sentándose en la manta junto a Ana. Creo que estos cachorros van a ayudar a muchos niños a encontrar sus voces, tal como Rex te ayudó a encontrar la tuya. El impacto del testimonio de Ana había resonado mucho más allá de su pequeña familia. La ley Anna Berg había sido aprobada en Madrid, creando protecciones legales para los testigos infantiles y exigiendo la disponibilidad de perros de terapia durante el testimonio en casos que involucraban a menores. Otros 12 estados federales habían promulgado leyes similares, y la historia de Ana se había convertido en un caso de estudio en las facultades de derecho de todo el país. La jueza, Katharina Fisher, había pospuesto su jubilación para lanzar el Centro de Apoyo a Víctimas Fisher, una organización sin fines de lucro que proporcionaba servicios de apoyo a las familias afectadas por la corrupción policial y los crímenes violentos. El programa de perros de terapia del centro, inspirado por el trabajo de Rex con Ana, había colocado a animales entrenados en más de 200 familias, creando una red de curación que se extendía por toda la nación. «Saben», dijo la jueza Fisher durante su visita semanal a la familia Berg, «he sido jueza durante 41 años, y nunca he visto que se haga justicia de la manera en que se hizo en esa sala. Ana no solo expuso una conspiración criminal, nos recordó a todos que la verdad tiene una voz, incluso si esa voz pertenece a alguien muy pequeño. La recuperación financiera había sido extraordinaria. La red criminal de Weber había robado más de 15 millones de euros de familias de policías en 3 estados, y la incautación de activos por parte del gobierno federal había recuperado casi todo. La familia Berry no solo recibió la indemnización original de Jorge, sino también daños adicionales que garantizaron la educación de Ana y permitieron a Elena seguir su carrera de enfermería sin la carga agobiante de múltiples trabajos. Más importante aún, los fondos recuperados habían permitido la creación de la Fundación Jorge Berg, que proporcionaba becas para los hijos de los oficiales de policía caídos y financiaba programas de perros de terapia en hospitales y cortes de todo el país. Ana había insistido en que Rex fuera nombrado la mascota oficial de la fundación, un título que llevaba con una aceptación digna. Los enjuiciamientos criminales habían concluido con veredictos que reflejaban la escala de la conspiración. Marcos Weber recibió cadena perpetua sin libertad condicional, mientras que sus cómplices recibieron sentencias que oscilaban entre 25 años y cadena perpetua. Ricardo Méndez, que había cooperado plenamente con las autoridades, recibió una sentencia reducida de 15 años. Pero pasaría el resto de su vida sabiendo que su violencia casi había destruido a una familia inocente. Quizás lo más satisfactorio fue la exposición de la red de corrupción más amplia. El fiscal general del Estado, Roberto Kellerman, recibió una sentencia de cadena perpetua por su papel en la conspiración, mientras que otros 7 oficiales se enfrentaban a cargos federales que efectivamente desmantelaron la organización criminal. La investigación había llevado a la creación de nuevos mecanismos de supervisión para los departamentos de policía y las oficinas del fiscal, asegurando que el tipo de corrupción sistemática que Weber había explotado nunca pudiera operar con impunidad de nuevo.
Elena a menudo pensaba en los extraños giros del destino que habían llevado a su felicidad actual. Si Ana no hubiera encontrado el valor para hablar con Rex, si el perro no hubiera respondido con tanta lealtad protectora, si Renate Schneider no hubiera guardado las notas de investigación de Daniel. Cada eslabón de esta cadena de eventos podría haber enterrado la verdad para siempre. A veces pienso que Jorge todavía nos está cuidando. Elena le confió a Renate una noche, mientras veían a Ana jugar con los cachorros. Es como si él supiera de alguna manera que Rex sería exactamente lo que Ana necesitaba para encontrar su voz de nuevo. Renate asintió. Su propia fe se había fortalecido al presenciar el profundo vínculo entre el niño y el perro. Daniel siempre dijo que Rex tenía un don para leer el corazón de la gente. Creo que cuando Rex conoció a Ana, reconoció a un alma gemela, alguien que lo había perdido todo, pero que se negaba a dejar que esa pérdida le quitara la capacidad de amar. El programa de perros de terapia que Rex había inspirado se expandió rápidamente. Esperanza, su descendiente más prometedora, ya había sido colocada con un niño de 6 años cuyo padre había sido asesinado en el cumplimiento del deber. Los otros cachorros estaban siendo entrenados para trabajar con niños traumatizados en todo el país, llevando adelante el legado de curación que su padre había comenzado. El propio desarrollo de Ana había sido notable. La niña tímida y traumatizada, que había guardado silencio durante 2 años, había florecido en una niña segura y elocuente que a menudo hablaba de cómo quería crecer y ser una oficial de policía como su padre. Los psicólogos infantiles se maravillaron de su resiliencia, atribuyendo su recuperación a la estabilidad proporcionada por su familia, la justicia lograda a través de su testimonio y, sobre todo, su relación continua con Rex. Rex me enseñó que ser valiente no significa no tener miedo, le explicó Ana a un documentalista que está haciendo una película sobre perros de terapia. Significa que haces lo correcto, incluso si tienes miedo, porque alguien a quien amas cuenta contigo. Cuando el sol se puso sobre su pacífico vecindario, Ana se acurrucó al lado cálido de Rex para su ritual nocturno de lectura y conversación. El perro escuchaba pacientemente mientras ella le contaba sobre su día en el jardín de infantes, sus planes para la cita de juegos de mañana y sus sueños de seguir los pasos de su padre como guardiana de la verdad y la justicia. Gracias, Rex, susurró Ana en su pelaje, palabras que decía cada noche antes de irse a dormir. Gracias por ayudarme a recordar que papá era un héroe y que los héroes nunca se van de verdad, solo viven en las personas que amaron. El suave gemido de reconocimiento de Rex parecía llevar la sabiduría de los años, la comprensión de que el amor y la lealtad, de hecho, podían triunfar incluso sobre los poderes más oscuros de la corrupción y el mal. Al encontrar su propósito en proteger a Ana, había cumplido la más alta vocación de su especie. La devoción inquebrantable que transforma a los animales comunes en guardianes extraordinarios del corazón humano. A veces, las verdades más profundas provienen de las voces más pequeñas, y el mayor coraje brota del dolor más profundo. La historia de Ana nos recuerda que incluso cuando la vida nos quita todo lo que amamos, nuestros seres queridos, nuestra seguridad, nuestra capacidad de hablar, el espíritu humano posee una extraordinaria capacidad para sanar y triunfar. A través de su vínculo con Rex, un perro de terapia que entendía la pérdida tan profundamente como ella, Ana no solo encontró su voz, sino también la fuerza para buscar justicia para innumerables familias que habían sufrido en silencio.
Su viaje de una niña traumatizada y muda a una valiente defensora de la verdad demuestra que la curación a menudo viene a través de conexiones inesperadas y que la lealtad, ya sea humana o animal, puede literalmente salvar vidas. La transformación de la familia Berg, de víctimas de una tragedia a defensores de la justicia, nos muestra que nuestros momentos más oscuros pueden convertirse en el fundamento de nuestras mayores contribuciones. La valentía de Ana no solo resolvió el asesinato de su padre, creó un legado de esperanza que continúa curando así a familias rotas en todo el país. En un mundo que a menudo se siente abrumador, su historia demuestra que el amor, la verdad y la determinación inquebrantable pueden superar incluso la corrupción y el mal más arraigados. ¿Alguna vez han experimentado una amistad inesperada que los ayudó a superar su hora más oscura? En su opinión, ¿qué cualidades hicieron que el vínculo entre Ana y Rex fuera lo suficientemente fuerte como para sacar la verdad a la luz? Compartan sus pensamientos a continuación.